Hola, hola chicos, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días con todos ustedes. Depende en qué parte del planeta se encuentran, pero yo estoy acá en Lima, Perú. Mi nombre es Aristides Natán Inga Balbín, yo soy químico farmacéutico de profesión, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estoy acá en YouTube para alcanzarles un poco de mis conocimientos y un poco para que ustedes también no puedan desarrollar, conocer más este tema sobre los análisis clínicos. Durante los videos que voy a ir subiendo a YouTube va a haber diferentes temas, ¿no? Como soy químico farmacéutico, en esta oportunidad estoy haciendo la interpretación de análisis clínicos, ¿no? Sobre todo en esta primera parte que va a ser el hemograma. En otro video voy a subir, ¿no? La parte bioquímica, ¿no? De la sangre, o sea, la interpretación de glucosa, perfil hepático, perfil lipídico, perfil renal, ¿no es cierto? Para saber en qué situación están esos órganos. Además, también, ¿no? Que voy a subir también videos sobre ciertos preparados, ¿no? Como por ejemplo, cremas aclarantes, cremas nutritivas, champús anticaspa, jabones antiacné, ¿no? Y así diferentes tipos de preparados como para que las personas vean, pues, ¿no? Que el arte farmacéutico no solamente está en atender y alcanzar los medicamentos en las boticas y farmacias. El arte farmacéutico es la preparación de medicamentos, la investigación, los análisis clínicos, ¿no? Es más, voy a subirles tal vez algunos videos de productos naturales, cómo es que se preparan, ¿no? Sobre encapsulados, sobre colágenos hidrolizados con diferentes tenores, ¿no? Hay colágenos hidrolizados como por ejemplo para caída del cabello, uñas débiles, piel maltratada. Hay otros para combatir la osteoporosis, se cambia un poquito la formulación contra la artrosis, también se añaden otros componentes, ¿no? También colágeno hidrolizado para el estrés cuando se les cae bastante el cabello, tienen falta de concentración, falta de memoria, se olvidan rápido, ¿no? Entonces, el colágeno hidrolizado es un buen vehículo para poder añadir otras sustancias que pueden ayudar bastante a la salud. Si bien es cierto, el colágeno hidrolizado se ha vuelto muy popular, pero no, dicen para la artrosis, la artritis, es cierto, le agregan ciertos componentes, pero no son en las dosis farmacológicas, ¿no? Son dosis mínimas como alimentos, ¿no? Pero nosotros que somos farmacéuticos profesionales, ¿no? Farmacéuticos bioquímicos, químicos farmacéuticos, ¿no? Nosotros lo hacemos ya en dosis farmacológicas como que estuviera tomando una cápsula para esto, la otra cápsula para esto, la otra cápsula para lo otro, ¿no? Entonces se va preparando de acuerdo a la necesidad del paciente. Eso es la fórmula magistral, ¿no? Lo que el paciente necesita. Generalmente lo preparamos contra una orden médica, ¿no? Y nos dan los componentes con los porcentajes y nosotros los químicos farmacéuticos elaboramos la formulación, ponemos nuestro arte y conocimiento, ¿no? En el preparado de medicamentos. Listo. Entonces, me pueden seguir en YouTube, soy el doctor alquimista, así como ustedes lo están escuchando como el doctor alquimista, pueden seguirme en mi canal y si les gustó el video pueden darme un like, ¿no es cierto? Que esto me va a alegrar. Si veo bastantes likes, me anima y yo sigo subiendo más videos interesantes. Muy bien, la parte de hemograma, ¿no? El hemograma es, digamos, el análisis que se hace del laboratorio luego de obtener un poco de sangre, ¿no? De la vena de un paciente. Eso es el hemograma, ¿no? Como ustedes observan acá, en esta lámina se toma un poco de sangre, dependiendo del tipo de análisis clínico que se quiera hacer de esa sangre, se le puede agregar un anticoagulante o no agregarle ningún anticoagulante. Generalmente el anticoagulante que se utiliza, ¿no? Para realizar los análisis, si es que es necesario agregarle el anticoagulante, es el EDTA, o sea, EDTA, el EDTA. Son las siglas, ¿no? Son las siglas, lo voy a escribir en el chat para que no, para poder entendernos en el chat de la clase, para mis chicos que están acá, es el EDTA. Le voy a poner con dos puntos, es el acetato de etilén tetracético. Ya está. Acetato de etilén tetracético. Ahí está. Eso es el EDTA. El EDTA
es, digamos, un producto químico que evita que la sangre se coagule. Entonces da tiempo al analista clínico de realizar el trabajo para poder realizar el hemograma. Ahora, también vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando terminamos todo lo que sea los análisis en sangre, vamos a ver el análisis de orina, ¿no? El análisis de orina, ¿no? Y vamos a hacer también la parte de los análisis clínicos en sangre de los perfiles que le dije, ¿no? Perfil lipídico, perfil hepático, perfil renal, el perfil metabólico. Acá faltó la glucosa, ¿no es cierto? Dosificación de glucosa. ¿Cuántos tipos de dosificación hay? Para ver si el paciente es diabético o no es diabético, ¿no? Y si es diabético, ¿qué tan grave es, ¿no? Ahí tenemos análisis que se realizan. Lo único sí, se necesita pues saber interpretarlo, ¿no? Entonces, ya saben lo que vamos a hacer. Miren, vamos a hacer todo un hemograma, examen de orina, vamos a hacer toda la parte bioquímica, ¿no? De la sangre, que también seguramente para no demorar mucho va a constar de 2 o 3 clases tal vez, ¿no? Entonces, eso es cuestión de continuar, sacrificar un poco de nuestro tiempo, ¿no? E ir aprendiendo. Cuando uno, o sea, los analistas clínicos, ¿no? Los químicos farmacéuticos también podemos trabajar en análisis clínicos, tenemos que especializarnos, es una segunda especialidad de análisis clínicos, podemos tener nuestro propio laboratorio. Si se dan cuenta, ven, no solamente es la botica en la farmacia, podemos trabajar en la industria farmacéutica, en el laboratorio de análisis clínicos. Siempre los médicos van a enviar, ¿no? Del análisis que solicitan, ¿no? En un formato ya que se tiene impreso, muchos de ustedes tal vez ya lo han visto cuando han ido al hospital, a la posta, a los centros médicos, ¿no? Y en el cual se marca lo que lo que el médico necesita, ¿no? Por ejemplo, acá, bueno, acá hemos borrado por obvias razones, ¿no? El nombre del médico, el nombre del paciente y su diagnóstico, ¿no? Su edad, ¿no? ¿no? Y otros datos importantes del paciente, ¿no? ¿no? Ustedes saben que eso es algo privado, ¿no? No se puede difundir, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está pidiendo hemograma, recuento de plaquetas, ¿no? Y así, acá, por ejemplo, está pidiendo, ¿no? No se ve bien, ahí hay la creatinina, la lipasa, ¿no? Y así, TGO, TGP, ¿no? Para ver cómo está el hígado, bilirrubinas, ¿no? Para ver en qué situación se encuentra el hígado. Entonces, está pidiendo una serie de análisis. Ahora, puede pedir infinidad de análisis el médico, ¿no? Por ejemplo, marcadores tumorales, si quiere decir si el paciente tal vez tenga algún tipo de cáncer, ¿no? Inmunológicas, ¿no? Para ver si hay algún tipo de anticuerpo detectable ante una enfermedad en específico, ¿no? Por ejemplo, acá tienen, por ejemplo, para la enfermedad del Chagas, para la toxoplasmosis, ¿no? Para detectar inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, que ustedes saben que se ha vuelto famoso en tiempos COVID, ¿no? De acuerdo a la cantidad de inmunoglobulina G, de inmunoglobulina M, podríamos decir si estaba en inicio, si estaba en la enfermedad en el pico o si había pasado ya, ¿no? Y ya estaba ya el paciente en recuperación, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Si ustedes ven, aquí hay análisis de orina, coprología quiere decir análisis de heces, análisis toxicológicos, endocrinológicos, ¿no? Para detectar ciertas hormonas, para ver si hay, por ejemplo, hipertiroidismo, hipotiroidismo, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de detección de hormonas, ¿no? Para detectar si hay embarazo, ¿no? El famoso BHCG, ¿no? Ahora serológicos para ver si hay algún tipo de enfermedad de transmisión sexual y si hay drogas de abuso, pues, ¿no? Generalmente esto se hace cuando hay accidentes, ¿no? O sea, hay accidentes automovilísticos para ver si el conductor, ¿no es cierto?, estaba bajo los efectos de algún tipo de droga, ¿no? Entonces, el médico ya depende de lo que nos manden, lo que nos marque, entonces nosotros podemos ir analizando, pero eso es lo que vamos a empezar a aprender a interpretar. Entonces vamos a ver qué cosa es un hemograma completo. Entonces vamos a empezar primero. La sangre, ¿no es cierto? La sangre es conocido como un tejido líquido, ¿no? ¿Por qué? En la sangre circula pues en todo, nuestras venas, nuestras arterias, ¿no? Como un líquido.
¿no? Circula por todo nuestro cuerpo, ¿no? En realidad no hay un lugar donde no llegue la sangre. No hay un lugar donde no llegue la sangre en nuestro cuerpo, ¿no? Y es de color rojo. Es mentira eso de que tiene sangre azul, eso es mentira, ¿no? Eso es algo, una etiqueta que han sacado ahí los reyes, las reinas que existían en Europa, ¿no? Pero no, no existe la sangre azul, todas las sangres son de color rojo. Ahora, lo que sí existe son grupos sanguíneos, que a veces también nos solicitan, ¿no? Sobre todo cuando el hombre y la mujer se van a casar, van a contraer matrimonios, te piden el grupo sanguíneo, porque no vaya a ser que sean grupos sanguíneos no compatibles. Entonces, el bebé que puede gestar la casamentera no puede tener problemas de salud. Y es más, puede correr riesgo su vida y hasta morir, ¿no? Entonces, por eso piden el grupo sanguíneo. Ahora, la sangre está formado por, digamos, por la parte líquida, que es denominado el plasma, como ustedes están viendo acá, ¿no es cierto? En los cuales están disueltos las proteínas, nutrientes y electrolitos. Cuando estamos hablando de nutrientes, nos estamos refiriendo a vitaminas, aminoácidos, lípidos, ¿no? Todo tipo de nutrientes. Y cuando hablamos de electrolitos, estamos hablando del sodio, potasio, cloruro, ¿no? Fósforo, los fosfatos, ¿no? El calcio mismo que circula, ¿no? En la sangre. Eso está en la parte líquida, o sea, en el plasma sanguíneo. Y digamos, vamos a decir así, como nadando en la parte líquida, en el plasma sanguíneo, están yendo los elementos figurados, llamados también elementos formes. ¿Quiénes son los elementos formes o elementos figurados? Son las células sanguíneas. Todos ustedes saben que como células sanguíneas tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿no? Esos tres son los elementos figurados o elementos formes. Los glóbulos rojos, llamados también eritrocitos o hematíes, ¿no? Como ustedes están viendo acá, ¿no? O si no, también los leucocitos, denominados glóbulos blancos, y las plaquetas, denominadas también trombocitos, denominadas también trombocitos. Ahora, siempre se habla de volemia, ¿no? Hipovolemia, hipervolemia. No, la volemia es la cantidad de sangre que tiene un ser humano. Bueno, pero la cantidad de sangre va a depender mucho del sexo, va a depender del tamaño, del peso del paciente, ¿no? En otras palabras, del volumen de su cuerpo. Generalmente la cantidad de sangre que tiene un ser humano llega a ser aproximadamente el 8% del peso corporal. El 8% de una persona que pesa aproximadamente 70 kilos es 5.600 mililitros, quiere decir 5 litros más 600 mililitros de sangre. Pero en promedio, siempre decimos 5 litros a 5 litros y medio, pero eso, como les vuelvo a repetir, depende, ¿no? Del tamaño de la persona, del peso de la persona, del volumen corporal. Listo. Entonces, el hemograma completo tiene que ver con el recuento de glóbulos rojos, ver la forma que tienen los glóbulos rojos y ver el volumen y el color de los glóbulos rojos, ¿no? Miren, primero vamos a ver el recuento, o sea, cuántos glóbulos rojos se tienen. Luego vamos a ver la forma que tienen los glóbulos rojos. Luego vamos a ver la cantidad de hemoglobina que tienen estos glóbulos rojos. Y luego vamos a ver la forma que tienen estos glóbulos rojos. Porque si no tiene la forma normal, como se conoce los glóbulos rojos, es una enfermedad. Puede haber la misma, o sea, puede tener una buena cantidad de glóbulos rojos, o sea, puede estar entre los 5 millones, pero puede hacer que la hemoglobina esté bajo, o sea, que no tenga sea suficiente hemoglobina. Está bien, el número de glóbulos rojos está bien, pero la cantidad de hemoglobina está bajo. Ese es otro tipo de anemia. Ahora, hay otros tipos de anemia que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, los glóbulos rojos son muy pequeños o los glóbulos rojos son muy grandes o los glóbulos rojos no tienen la forma definida, ¿no? Como ustedes están viendo acá, en esta lámina los glóbulos rojos tienen forma de picarón, ¿no? Con una tela en el medio, ¿no? No es esférico, mire, tienen forma de disco, ¿no? Parecen un picarón, pero en el medio hay una tela, ¿no? Entonces, ¿por qué? Eso hace de que los glóbulos rojos, de acuerdo al calibre
de los conductos sanguíneos no pueda deformarse y pueda pasar. Cuando está en un calibre grueso, está llevando su forma normal, pero cuando está en los microvasitos, ¿no? Entonces se deforma y pueda pasar, ¿no? Por eso los glóbulos rojos tienen que tener una forma de picarón para que puedan deformarse y pasar. Ahora, los glóbulos rojos son los encargados, pues, con la hemoglobina que contienen, son los encargados de transportar el oxígeno a todo nuestro organismo y de recoger el CO2. Entonces, cuando una persona tiene anemia, cualquiera sea el tipo de anemia, no, cualquiera sea el tipo de anemia, como los glóbulos rojos son los que llevan la sangre a todo el organismo, entonces esa persona se va a sentir cansada, no va a tener fuerza, le va a dar dolor de cabeza, se va a agitar. ¿No? ¿Por qué? No hay suficiente oxígeno en el organismo. El oxígeno es lo que hace que nuestras células puedan trabajar, puedan realizar su metabolismo, puedan trabajar, vamos a decir así, al 100%, ¿no? Y nuestro cuerpo pueda funcionar también al 100%. Pero cuando hay anemia, no hay oxígeno, entonces es como si al carro yo le echara unas gotitas de gasolina, no va a funcionar bien, ¿no? Se va a apagar, de repente arranca un ratito y se vuelve a apagar, ¿no? Y nuestro cuerpo se va a quedar así. Ahora, los glóbulos blancos, llamados también leucocitos, ¿no es cierto? Son los que se encargan de nuestra defensa. Si ustedes ven acá, los glóbulos blancos son de 5 tipos. Miren, tenemos, ¿no es cierto?, el neutrófilo, el basófilo, ¿no? Los linfocitos, los monocitos, ¿no? Y luego los que se encargan de la coagulación sanguínea son las plaquetas, llamados también trombocitos. Ahora, como dice acá, ¿no? El análisis de sangre que se realiza con más frecuencia es el hemograma completo. O sea, cualquier persona que se enferme de algo, el médico lo primero que pide es un hemograma, porque como les vuelvo a repetir, el hemograma nos va a dar un indicio de que está enfermo el paciente, ¿ya? Entonces, en un hemograma, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que yo ya les dije hace un momento, ¿no? Va a ser un recuento de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y las plaquetas. En los glóbulos rojos vamos a ver si los glóbulos rojos, aparte del número que debe de haber en la sangre, también se va a ver su color y su forma. Ya, su color y su forma. En los glóbulos blancos, los leucocitos, a veces mandan solamente digamos, el recuento general de los leucocitos, ¿no? Un recuento general. A veces también solicitan, ¿no?, la fórmula leucocitaria, o sea, qué porcentaje hay de cada uno de los glóbulos blancos, ¿no?, que son diferentes que les he mencionado hace un momento, ¿no?, los 5 tipos, ¿no? Y en las plaquetas, sí, ¿no?, el número de plaquetas que existe, ¿no? O si no, el porcentaje también. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, según vamos avanzando. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta en un principio? En un principio. Un hemograma siempre hace un recuento, aparte de los glóbulos rojos, todo, ¿no? Voy a aprovechar que apareció esta lámina en el cual se hace la diferenciación entre plasma y suero. Ya, entre plasma y suero. Y acá ya me voy a adelantar qué cosa es el hematocrito, aunque más adelante está, pero ya lo vamos a ir adelantando. Se dice en una muestra de sangre que yo puedo obtener el plasma, miren, el plasma, cuando a la sangre se le agrega un anticoagulante. Ya les mencioné al principio de la clase que el anticoagulante es el EDTA, 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 ¿no? El acetato de etilendiamino tetracético, ¿no? Entonces, se agrega una cantidad a la sangre, se agita y la sangre ya no se coagula, se mantiene líquido. Entonces, ese tubito lo llevan a una centrifugadora, le hacen dar vueltas y las células sanguíneas se van al fondo, así como ustedes están viendo. Y en la parte de arriba se queda líquido, ¿no? ¿Por qué? Porque no se va a coagular, pues le estoy diciendo que tiene un anticoagulante. Esa parte superior líquido es el plasma sanguíneo. Y en la parte inferior están los elementos formes, o sea, todas las células sanguíneas.
Los glóbulos rojos deben estar en un promedio del 44% y 1% deben ser las plaquetas y los leucocitos, o sea, las células blancas. ¿No? Si ustedes se dan cuenta, las plaquetas y los leucocitos son poquitos. En una mayor cantidad están los glóbulos rojos. ¿No? Y el plasma, más o menos el 55%. Esto se hace la medida en un tubo especial ya graduado. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cómo es. Ahora, cuando nosotros queremos obtener el suero, cuando se quiere obtener el suero, lo que se hace es dejar el tubo de ensayo, dejarlo ahí, ese tubito calibrado, ¿no? Solito, sin echarle anticoagulante, ¿no? Ni sin centrifugar. Entonces se tiene que los glóbulos rojos, o todas no, más las plaquetas y la célula blanca se van a ir al fondo, más la red de fibrina, ¿no? Ahora, en la parte superior se va a quedar el suero. Este suero es rico en albúmina, que es, digamos, la proteína que existe en mayor cantidad en nuestra sangre, y otras proteínas, ¿no? Excepto la fibrina. La fibrina es un factor de coagulación. Ya eso se va a ir junto con la sangre. Entonces, cuando no se echa anticoagulante y se espera que se asiente la sangre, ahí obtenemos suero. En cambio, cuando echamos anticoagulante, ahí obtenemos plasma. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Antiguamente, los análisis clínicos, cuando existía solamente el microscopio, no existía mucho la tecnología, entonces se utilizaba, ¿no? Unas placas, igual que las placas portaobjetos, en este caso son placas, ¿no? Para análisis, y acá se ponía una gotita de sangre, ¿no? Y estos venían en unos cuadraditos pequeñitos que cuando uno lo miraba con el microscopio, uno podía contar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, uno llegaba a ver, ¿no? Entonces uno, en ese cuadradito, uno empezaba a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Y luego multiplicábamos por el número de cuadraditos que veíamos en la pantalla. Entonces, con eso nosotros sacábamos la cuenta y se daba el informe. Hay tantos glóbulos rojos, hay tantos glóbulos blancos, hay tantas plaquetas, ¿no? Así se informaba. Pero eso ya pasó a la historia. Eso era en mis tiempos. Ahora, los tiempos modernos ya es pura tecnología. Y como ustedes están viendo acá, ¿no? Se tiene eh, un equipo que se llama el analizador automático para hematología, ¿no? Ahí se realizan ahora los análisis clínicos del hemograma completo en menos de un minuto. Como ustedes están viendo, el tubito en el cual se hace la toma de muestra, ¿no es cierto? Le echan el anticoagulante y lo meten acá dentro de la máquina, acá en esta parte de acá, y la maquinita inmediatamente empieza a dar un resultado. Ese resultado se carga en la computadora y sale el resultado del hemograma que todos ustedes conocen, que ahora más adelante les voy a mostrar y les voy a enseñar cómo se hace la lectura. Entonces, vamos a ver los recuentos, ¿no? Los valores normales que debe de tener un ser humano en los glóbulos rojos. ¿Ya? Les dije hace un momento, ¿no? Que cuando los glóbulos rojos están menos de la cantidad, ¿no es cierto? Una persona tiene anemia, entonces por lo tanto va a sufrir de oxígeno, falta de oxígeno. Y por lo tanto el paciente, ¿no es cierto? Va a sentirse cansado, decaído, sueño, no va a poder realizar sus trabajos normales. ¿Ya? Ahora, cuando puede ocurrir, así como la persona está con anemia, o sea, tiene bajos glóbulos rojos, también puede tener un exceso. Cuando tiene un exceso de glóbulos rojos, digamos, a ese trastorno se le denomina eritrocitosis. Y cuando los glóbulos rojos están menos de lo normal, se llama eritropenia. Todo lo que termina en penia significa menor cantidad de lo normal. Y todo lo que termina en tosis, ¿no? O citosis, significa más de lo normal. Entonces, ¿cuál es lo normal de glóbulos rojos en varones? ¿No? Es de 4.5 a 5 millones, ¿no? De 4.5 a 5 millones por milímetro cúbico. En el caso de las mujeres es de 4 a 4.5 millones por milímetro cúbico. Ahora, el tener exceso de glóbulos rojos no es bueno tampoco. Mucha gente a veces dice, no, yo me he pasado el límite superior, yo estoy bien. También estás enfermo. O sea, cuando
estás menos de lo mínimo que debe de tener un ser humano de glóbulos rojos, tienes problema. Cuando tienes más del límite superior, también tienes problema. O sea, en ambos lados o sea, estás enfermo, tienes un trastorno, ¿no? Volvemos a repetir, cuando el número de glóbulos rojos está menos, o sea, está bajo, se llama eritropenia. Cuando el número de glóbulos rojos está más elevado de lo normal, se llama eritrocitosis. Muy bien. Ahora vamos a ver los valores, digamos, normales que debemos de tener de hemoglobina. ¿Qué cosa es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína. ¿Ya? Déjenme observar, ¿no? En algunos análisis ustedes pueden encontrar RBC. RBC significa recuento de glóbulos rojos, ¿no? Son las siglas en inglés, ¿no? RBC, ¿no? O si no, puede salir de frente, ¿no? Recuento de glóbulos rojos, o sea, recuento GR, nada más no en el idioma castellano, ¿ya? Ahora, la hemoglobina es el que le da el color a los glóbulos rojos. Ahora, la hemoglobina, como le dije, es una proteína. Ustedes están viendo acá como si hubiera una mezcla de cuatro tubos, ¿no? Enredados, ¿no? Entonces, la hemoglobina tiene dos partes. La parte globina, que es la parte proteica, que es todo esto que parece unos tubos enredados, esa es la parte globina, esa es la parte proteínica. Y también tiene el grupo M. El grupo M es el ion ferroso, ¿no? El grupo M es el grupo ion ferroso. Si ustedes observan acá, miren, ve, aquí hay, ¿no? Como una pequeña capsulita, como si estuviera sosteniendo como una tablita. Acá también están viendo. Acá también están viendo otro y acá están viendo otro. ¿Eso qué significa? Porque esto de acá es una molécula de hemoglobina. Entonces, cuando nosotros observamos esta molécula de hemoglobina, estamos viendo la parte proteica, la parte globínica, y estas que parecen capsulitas atados por una tablita, ese es el grupo M, ese es el ion ferroso. Una proteína de hemoglobina tiene 4 átomos de ion ferroso, 4 átomos de ion ferroso, ¿no? Entonces, cuando a una persona que tiene anemia, no es suficiente recetarle solamente sulfato ferroso. Como ustedes están viendo, la hemoglobina mm, tiene una parte proteica. También tenemos que darle fuente de proteína al paciente, ¿no? No solamente decirle, tómate sulfato ferroso. Tenemos que decirle, ¿sabes qué? Tienes que tener una alimentación rica en proteínas. Por lo menos, ¿no? Un par de huevos, ¿no? Entonces ahí va a tener la fuente proteínica y cuando toma el sulfato ferroso, ese ion ferroso tiene con quién, ¿no? Hacer el par. Tendría las proteínas, ¿no? Y con eso va a formar las moléculas de hemoglobina. Ahora, ¿cuáles son los valores normales de la hemoglobina? ¿No? En el caso de los varones es de 14 a 18 gramos por decilitro. Decilitro es la décima parte de un litro, o sea, 100 mililitros. A veces puede venir en porcentaje, de 14 a 18%. Puede ser así. El número no va a cambiar. Acá nomás el lado derecho va a cambiar, pero es lo mismo. Nosotros ya entendemos que es gramo por decilitro. En el caso de las mujeres, es de 12 a 16 gramos por decilitro, ¿no? Como le dije, puede ser en porcentaje. No se asusten. A nosotros lo que nos interesa solamente es el número. Además, no tengan problema con tratar de memorizarse digamos, el intervalo, ¿no? De valores, digamos, que una persona puede estar sana. Porque en el resultado del análisis te van a dar. Es más, ya, te dan hasta el plagio, ¿no? Entonces uno lo único que tiene que hacer es mirar el intervalo, ¿no? Los valores normales, y uno ve el resultado, hace un comparativo, ¿no? Y si te acuerdas en qué casos hay más, en qué casos hay menos, entonces inmediatamente uno le dice al paciente, ¿sabes qué? Tienes este problema. Pero si no te acuerdas en qué caso se eleva, en qué caso se baja, entonces tenemos el celular para consultar en Google, ¿no? No es necesario memorizarse, ¿ya? Pero al menos para poder entendernos en toda esta clase, no les estoy dando los valores normales. Ahora, la hemoglobina, ¿no es cierto? Es, digamos, es la proteína que está, ¿no?
sobre los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son las células, ahí como una ropa, para que me entiendas, ¿no? Como una ropa, como una casaca, como un abrigo, está la hemoglobina. Y el oxígeno se fija en la hemoglobina, no se fija en los glóbulos rojos, se fija en la hemoglobina. Recuerden ustedes que hace un ratito les he dicho que la hemoglobina tiene la parte globina, que es la parte proteínica, y la parte ferrosa. Esa parte ferroso, esos 4 átomos ferrosos son los que captan el oxígeno. Y una vez que deja el oxígeno, capta el CO2, también se lo lleva hacia los pulmones para hacer el intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces, cuando hay niveles altos de hemoglobina, se entiende que hay niveles altos de glóbulos rojos. Como le dije hace un momento, ¿no? No es normal tampoco. Ahí ya existe un trastorno, hay una enfermedad. ¿Eso qué significa? Que la persona, ¿no? Que tiene alta cantidad de hemoglobina, se le puede formar coágulos sanguíneos, lo cual puede desencadenar, ¿no? En ataques cardíacos, o sea, infartos, puede desencadenar en apoplejías, o sea, en las parálisis, ¿no? De medio cuerpo, esa parálisis facial. Para algunos, cuando es muy grave, le da hemiplegia, ¿no? Eso es la apoplejía, o sea, no va a tener fuerza muscular, ¿no? Entonces, eso va a depender qué tanto daño se haya hecho, ¿no? El cerebro, ¿no? Digamos, cuando ha sufrido el daño vascular a nivel cerebral, ¿no? Puede ser una embolia. Embolia significa, ¿no? Un trombo, un coágulo, y no pasa, el conducto es muy grande, ya es muy pequeño para ese coágulo, entonces eso se denomina embolia. O puede de repente reventarse, ¿no? Como es tan grande, empuja, revienta ese microvasito cerebral, entonces puede producir una hemorragia, ¿no? Lo que ustedes conocen comúnmente como derrame, ¿no? Y eso también produce parálisis hemiplegia, dependiendo de la gravedad. O una trombosis, ¿no? O sea, un trombo, se soltó un coágulo y por ahí, ¿no es cierto? Se puede formar coágulos sanguíneos, ¿no? Eso es una trombosis, ¿no? Entonces, eso puede inclusive llegar a matar al paciente. Por eso no es bueno tener un exceso de glóbulos rojos, un exceso de hemoglobina, ¿ya? Ahora, cuando hay baja cantidad de hemoglobina, ¿no es cierto? Ya hemos dicho ya, anemia, ¿no? Ahora, las anemias, según la Organización Mundial de la Salud, depende del resultado que haya, ¿no? Puede aparecer anemias de grado 1, como ustedes están observando acá, ¿no? De grado 1, o sea, anemia leve, cuando está de 10 a 13 gramos por decilitro. De grado 2, si es una anemia moderada, ¿no? De 9, de 8 a 9,9. De grado 3 y 4 cuando ya es grave, ¿no? O sea, cuando ya está entre 6 y de 7 para abajo y es grave, ¿no? Ya ese paciente prácticamente no va a poder hacer nada, le va a faltar oxígeno, ni siquiera va a poder caminar, va a estar, ¿no? En cama, ¿no? O sea, el trastorno es demasiado. Ahora, ¿en qué casos ocurre este tipo de anemia grave? Puede ser una hemorragia severa, ¿no es cierto? El paciente ha perdido sangre, entonces por eso se solicita donantes de sangre, ¿no? Para, ¿no? Digamos, canalizarle, ¿no? Una unidad de sangre, 2 unidades de sangre para que el paciente, ¿no? Que ha sufrido la hemorragia no esté en anemia severa, porque cuando ya están en anemia severa no puede conducir a la muerte, ¿no? Por falta de oxígeno, o sea, por hipoxia. Ahora, los tipos de anemia, como les dije, ¿no? Los tipos de anemia, ¿no? Son de varios tipos, ¿no? Eso se contabiliza en fentolitros. Entonces, puede haber anemias microcíticas, normocíticas, ¿no? Y el tercero, la macrocítica. Cítica significa célula. O sea, cuando decimos microcítica, significa que los glóbulos rojos son células pequeñas, ¿no? Para que me entiendan, son células bebés, o sea, no han desarrollado mucho, ¿no? Se quedan pequeñitos. La normocítica quiere decir las células desarrollan a su tamaño normal, o sea, están dentro de su tamaño normal, pero están enfermas. Y hay el otro tipo de anemia, las macrocíticas, quiere decir los glóbulos rojos son más grandes de lo normal, son más grandes de lo normal.
también trae problemas, por eso se le considera un tipo de anemia, ¿no? Entonces voy a empezar a explicar los tipos de anemia y en qué casos se produce. Cuando, digamos, lo normal del BCM, que es volumen corpuscular medio, que les dije que no, se lee en unidades de femtolitros, se quiere decir que todas las personas que estamos sanos, nuestros glóbulos rojos, el volumen corpuscular medio, o sea, el tamaño de los glóbulos rojos, por eso se llama volumen corpuscular medio, o sea, es un promedio del tamaño de los glóbulos rojos. Entonces, dice, ¿no?, que nosotros estamos sanos si es que el volumen corpuscular medio está entre 80 y 100 femtolitros. Quiere decir que el tamaño de nuestros glóbulos rojos está bien. Pero puede haber algún tipo de anemia, a pesar que los glóbulos rojos están bien de tamaño. Ahora, puede haber otro tipo de anemia, llamado la microcítica, cuando el BSM está menos de 80 femtolitros. O sea, el volumen corpuscular medio está menos de 80. Quiere decir que los glóbulos rojos son muy pequeños, no llegan al tamaño normal. Ahora, el tercer tipo de anemia es cuando el BCM, o sea, el volumen corpuscular medio, es mayor a 100 femtolitros. Ahí es cuando nos da la anemia macrocítica. Quiere decir que los glóbulos rojos son más grandes de lo normal. Macro significa grande, ¿no? Entonces, no necesariamente una persona que tenga glóbulos rojos muy desarrollados está sano, ¿no? Está enfermo. Entonces, la anemia microcítica, no, para evitar entrar en la parte bioquímica, voy a decir en qué casos nomás se produce esto. Por ejemplo, la anemia microcítica, que es la anemia más normal que existe, ¿no? Y que es muy fácil de tratar, ¿no? Entonces, eso ocurre cuando hay anemia ferropénica, quiere decir falta de hierro, ¿no? Falta de hierro. Entonces, ahí solamente se le da hierro más fuente de proteínas y el paciente fácilmente va a recuperar, ¿no?, el tamaño. De lo que eran pequeñitos va a empezar a tener el tamaño normal, ¿no?, según se va haciendo el tratamiento. Ahora, también puede haber anemia microcítica ya en caso de algunas enfermedades crónicas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no es cierto?, la esplenomegalia, quiere decir el hígado está muy grande, se ha enfermado, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, los glóbulos rojos no solamente, digamos, nacen en la médula ósea, también una parte nace en el hígado o madura en el hígado. Entonces, cuando el hígado está mal, no deja desarrollar al glóbulo rojo a su tamaño normal, ¿no? Entonces los glóbulos rojos se quedan pequeños, ¿no? Entonces también, por ejemplo, ocurre ese Profesor, ¿por tipo. qué ocurre eso? No, es por eso le estoy diciendo, eso es cuando el hígado está enfermo. O sea, quiere decir, digamos, una persona, vamos a decirle, empieza a tener hígado graso, cirrosis, entonces va a empezar a tener anemia, ¿no? Entonces, eso, la esplenomegalia es en líneas generales, ¿no? Mega, espleno significa hígado, ¿no? Esplenomegalia en líneas generales, el hígado es inflamado, el hígado no está grande, está enfermo. También puede ser por historias familiares congénitas, ¿no? Por ejemplo, la talasemia. La talasemia es una enfermedad genética en el cual, digamos, a nivel de la médula ósea, ¿no? Los glóbulos rojos no llegan a, digamos, a nacer, ¿no? Nacen muy pocos glóbulos rojos. En la médula ósea nacen, ¿no?, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, a partir de una célula madre. Quiere decir, en las médulas óseas nosotros tenemos la célula madre, que es la célula que da lugar, ¿no? Cuando necesitamos glóbulos rojos, esa célula madre madura y se convierte en glóbulo rojo. Cuando necesitamos glóbulos blancos, esa célula madre madura y se convierte en glóbulos blancos. Y cuando necesitamos plaquetas también de igual manera, ¿no? Entonces, la talasemia es cuando las células madres no llegan a desarrollarse y no forman glóbulos rojos. Y si es que llega a formar, esos glóbulos rojos son pequeños, o sea, son glóbulos rojos, vamos a decirlo así, como le dije para que me entiendan, glóbulos rojos bebés. Es como si fuera el ser humano. El bebé no va a poder valerse por sí mismo, ¿no? Es un ser vivo muy débil, ¿no? Rápidamente va a morir si lo dejamos a su suerte, ¿no? De igual manera, los glóbulos rojos también rápidamente llegan a morir. Ahora, también puede ocurrir la anemia sideroblástica. Sideroblástica, sider viene de metal, ¿no? Sider viene de metal. Esto ocurre
cuando una persona tiene, digamos, mucho contacto con el plomo, ¿no? O sea, las personas que, por ejemplo, trabajan en las minerías de plomo, las personas que sueldan bastante con plomo, ellos sufren de anemia microcítica. ¿Por qué? El ion ferroso es desplazado por el plomo, ¿no? Y cuando ocurre este tipo de anemia sideroblástica es muy peligroso porque eso degenera el cerebro, degenera los órganos, ¿no? Porque no, o sea, los glóbulos rojos no están llevando el ion ferroso, sino están llevando plomo, ¿no? Hay una intoxicación por plomo, ¿no? Entonces eso también produce cuando uno tiene contacto durante mucho tiempo con el humo de plomo, ¿no? Entonces nos puede producir anemia sideroblástica. Esto es en cuanto a los tipos de anemia en los cuales los glóbulos rojos son muy pequeños, ¿no? O sea, son chiquitos. Ahora vamos a ver los tipos de anemia cuando los glóbulos rojos tienen el tamaño normal, o sea, aparentemente están sanos, ¿no? Aparentemente están sanos, pero por algo no se hace esta prueba, porque a pesar de que los glóbulos rojos están sanos, la persona está enferma. ¿En qué casos ocurre? Normalmente ocurre cuando hay hemorragia aguda, quiere decir alguien tiene una herida fuerte, un sangrado fuerte, entonces la cantidad de glóbulos rojos sale eliminado con la sangre, lógicamente la persona queda en anemia. ¿No es cierto? Si debía tener 5 millones por milímetro cúbico por el sangrado, va a llegar a tener 3,5, 3 millones. Es por el sangrado, ¿no? Por eso se le decía, ¿no? Es imperecedero, ¿no? Inmediatamente tratar de administrar sangre, ¿no? Una unidad, 2 unidades de acuerdo, ¿no? Al volumen de sangre que haya perdido el paciente. Ahora, puede haber anemias hemolíticas. Quiere decir, ojo, lítica viene de lisis, como decir, hemólisis, ¿no es cierto? Esta significa que los glóbulos rojos, a pesar de que tienen el tamaño normal, mueren. O sea, no viven su ciclo completo, mueren antes de tiempo, ¿no? Entonces, cuando los glóbulos rojos se destruyen, ¿no? Antes de tiempo, están muriendo antes de tiempo, entonces la sangre se empieza a contaminar, o sea, la sangre nos produce ictericia, la cantidad de bilirrubina sube en sangre, ¿no? Entonces, cuando hacen recuento de bilirrubina, como yo les mencioné de antes, ¿no? Eso lo vamos a hacer en la parte de bioquímica sanguínea. Cuando sube la cantidad de bilirrubina, no necesariamente es porque el hígado está mal. Puede ser que los glóbulos rojos estén muriendo rápidamente. Y los glóbulos rojos, cuando se metabolizan en el organismo, se convierten en bilirrubina. Por eso la cantidad de bilirrubina sube, ¿no? A eso es lo que esa enfermedad en el cual se le ve la palma amarilla, los ojos amarillos, ¿no? Las uñas amarillas. Entonces, eso se le conoce como ictericia. ¿Eso por qué? Porque la cantidad de bilirrubina ha subido en sangre, ¿no? Ya les dije, eso ocurre también cuando los glóbulos rojos están muriendo antes de tiempo. Por eso le da anemia a la persona. Ahora, como dice acá, no todo eso puede deberse, ¿no? Puede deberse a membranopatía, significa que las membranas de los glóbulos rojos, ¿no? Son muy débiles, no le da fuerza, ¿no? Para que pueda sobrevivir el glóbulo rojo. Entonces, eso hace que muera rápidamente los glóbulos rojos. Además, también las o sea, enzimopatías, o sea, hay una enzima que hace que la hemoglobina se fije bien en los glóbulos rojos. Entonces, cuando esa enzima trabaja bien y la hemoglobina se fija en los glóbulos rojos, se dice que los glóbulos rojos no están saludables. Pero existe esta enzima que por algún motivo en el cuerpo puede bajar. Generalmente es por origen genético. Entonces, esa enzima, por eso se dice acá que va a haber un déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Esta es una enzima que hace que la hemoglobina se fije en los glóbulos rojos. Si hay deficiencia de esta enzima, entonces la hemoglobina no se va a fijar en glóbulo rojo, ¿no? O sea, es como si el glóbulo rojo estuviera andando falto de ropa, ¿no? No va a trabajar bien, tampoco no va a haber una buena, digamos, una buena distribución del oxígeno en todo el cuerpo. No, ahora, la hemoglobinopatías quiere decir, ¿no? Las talasemias que ya les expliqué, es algo genético, ¿no? Que no permite que los glóbulos rojos desarrollen. Las anemias falciformes. La anemia falciforme, su mismo nombre lo dice, ¿no? Forma falsa.
¿no? Por eso dice anemia falciforme. Quiere decir que la anemia no tiene esa forma de picaroncito, ¿no? De la forma de disco. Falciforme significa que tiene otra forma, generalmente la forma de una media luna. O sea, el glóbulo rojo se ha deformado, por eso se llama anemia falciforme. Y cuando no está con su forma natural, el glóbulo rojo también no carga bien con la hemoglobina, por lo tanto no hay una buena oxigenación, ¿no? Y eso se le denomina también anemia. Ahora, también puede haber autoinmunes, ¿no? Al igual que la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, los glóbulos blancos se bloquean y atacan las articulaciones. De igual manera acá, ¿no? La inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M también da problemas a la hemoglobina, a los glóbulos rojos, por lo tanto también puede hacer producir anemia, ¿no? Pero eso ya sería algo hereditario genético, ¿no? La microangiopatía, ¿no? Microangiopatía, ¿no? Significa durante la circulación, ¿no? Muy pequeños son los glóbulos rojos. La esquistocitos, ¿no? Ahora la hemolítica adquirida. Eso normalmente, todo esto son ya genéticos, ¿no? Eso ya el hematólogo, cuando sale en un análisis clínico, sale, se detecta uno de estos tipos de problemas, ¿no? Se dice que es genético, ya reporta ya no al analista clínico, sino al hematólogo. El hematólogo ya es el que va a continuar con otros análisis mucho más sofisticados y mucho más caros también, ¿no? Porque según sean más sofisticados los análisis clínicos, también es más, digamos, más costoso. También puede producirse por enfermedades crónicas, como por ejemplo cirrosis. Acá le han puesto EPO, SPOC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Eso también es un tipo de enfermedad que puede producir una anemia. También por hipoplasia. Hipoplasia significa, ¿no? A nivel de la médula sanguínea, ¿no? Ocurre algo por lo cual las células madres no maduran y no se transforman en glóbulos rojos, ¿no? Y eso le llaman aplasia medular, que puede ser congénito. Generalmente esto es congénito, ¿ya? Ahora puede ser adquirido, ¿no? Por ejemplo, por el uso de sustancias para el tratamiento del cáncer, ¿no? Por radiación, por algunos medicamentos, como por ejemplo la carbamazepina, el metimazol, ¿no? El cloranfenicol, las sulfas, la indometacina, ¿no? Así, ¿no? Hay algunos medicamentos que pueden producir, digamos, anemia. Pero este tipo de anemia siempre va a ocurrir siempre y cuando estos antibióticos se utilizan ya en abuso, o sea, ya más de la cuenta. Un tratamiento normal de 7 días, tal vez en una extensión hasta 15 días, no va a producir ningún problema. Entonces, ese es un mal pensamiento que tienen las personas, porque por ahí han escuchado, igual que como yo les estoy mencionando, que piensan que tomando una o dos capsulitas les va a dar anemia. No es así, ¿no? Eso tendría que ser un tratamiento prolongado. Pero un tratamiento normal de 7, 10, 15 días no va a ocurrir eso, ¿ya? Entonces, en caso de tratamientos prolongados, como por ejemplo, ¿no? Si van a utilizar citotóxicos, que es un tratamiento para el cáncer, ¿no es cierto? Esto es un tratamiento prolongado. Por lo tanto, como es un tratamiento prolongado, al paciente le puede producir anemia, ¿no? Un tipo de anemia aplásica. Ahora, el otro tipo de anemia es la macrocítica. Quiere decir cuando el glóbulo rojo es más grande de su tamaño normal. En otras palabras, son megaloblastos. ¿Y en qué casos puede, digamos, la anemia macrocítica ocurre? Cuando hay deficiencia ¿no? de vitamina B12, hay deficiencia de vitamina B9, que es el ácido fólico, ¿no? Entonces, por eso ustedes habrán escuchado en ciertos casos, ¿no? El médico receta, ¿no es cierto? Vitamina B12, la cianocobalamina, ¿no? Vitamina B12. O solamente le receta ácido fólico para que tomen tabletas. Y por eso muchos técnicos dicen, no entienden, ¿no? ¿Y por qué le receta para la anemia vitamina B12 en inyectable? ¿Y para qué le da ácido fólico para la anemia? Si eso no es para la anemia. Ustedes ya están viendo que este es para otro tipo de anemia. No es para las anemias ferropénicas que ustedes están viendo acá. En caso de anemia ferropénica, sí se debe administrar fuentes de ion ferroso. Pero en este tipo de anemia macrocítica, o sea, por eso se hace el volumen corpuscular medio, o sea, se mide el tamaño de los glóbulos rojos. Entonces, si se ve
que son más grandes de lo normal, entonces se le tiene que recetar, pues, vitamina B12, ácido fólico, para que este paciente pueda recuperarse, ¿no? De ese tipo de anemia. Ahora, puede haber los no megaloblásticos, ¿no? Quiere decir que no tienen origen por deficiencia de estas vitaminas, sino hay otro tipo de causas, ¿no? Por ejemplo, puede ocurrir por hipotiroidismo, quiere decir que la tiroides no produce normalmente, ¿no? Las hormonas. También las personas que sufren de alcoholismo, o sea, que toman demasiado licor, pueden sufrir de este tipo de anemias. Y algunas personas que tienen problemas del hígado, ¿no? Por eso dice hepatopatías. No, o sea, no siempre las anemias se resuelven con sulfato ferroso, no siempre, no siempre va a depender, ¿no? Del tipo de anemia que tenga. Dime, Marcos Pizarro, estás levantando tu manito. ¿Cuál es tu pregunta? Parece que Sí, se... profe, buenas noches. Buenas Sí, buenas noches. noches. Profe, usted mencionó cianocobalamina. ¿Sería hidroxicobalamina? Porque la cianocobalamina es la combinación del cianuro con Ah, perdón, el sí, 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 resultado, creo, ¿no? hidroxicobalamina, tiene razón, no, se me fue, se me fue. Sí, tiene razón, tiene hidroxicobalamines, sí, tiene razón. Sí, Ya, sí, profe. sí, sí, sí. Ya, bueno, esto es lo del hematocrito, ya les mencioné. Acá solamente está lo del dibujo, ¿no? La toma de sangre, le agregan el anticoagulante, esta es la centrífuga, lo centrifugan y los elementos formes, o sea, las células se van hacia el fondo, ¿no es cierto? Y el plasma queda en la parte superior. Entonces, este tubito en el cual se hace esa prueba, si ustedes observan, viene graduado. Miren, esto es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, hasta el 100%. Entonces, para que una persona decir no tiene anemia, tiene que estar entre el 40% y 50%, a veces hasta 52%, ¿no? Pero entre el 40 y 50% se denomina que la persona no tiene anemia. Si tiene menos de 40%, si tiene menos de 40%, entonces a la persona se le dice que tiene anemia. Y si tiene más del 50-52%, se le dice que tiene policitemia, o sea, muchos glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, acá es donde se hace, es una prueba sencilla, ¿no? O sea, inmediatamente se saca el hematocrito. Esto es para ver, digamos, más que nada, es si los glóbulos rojos están en su mismo tamaño, porque ahí hay dos cosas. Acá estamos viendo el porcentaje. Después se hace el recuento y después se hace la hemoglobina, ¿no? O sea, con esas tres pruebas, recién puedo yo descubrir qué tipo de anemia tiene mi paciente. En este caso, miren, vamos a ver. En este caso, la cantidad de glóbulos rojos está dentro de lo normal, pero la hemoglobina me sale bajo, ¿no es cierto? La hemoglobina me sale bajo. Quiere decir que los glóbulos rojos están normales, sino que le falta hemoglobina, ¿no es cierto? O sea, con un sulfato ferroso se arregla el problema. Entonces, ahí es donde empezamos a ver cuál es el tipo de anemia. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, acá tenemos los valores normales. Ojo, esto de los valores normales es un promedio. Esto va a depender, por ejemplo, si la persona está en la costa, está en la sierra, ¿no? Eso depende de la altitud, también el hematocrito, ¿ya? Porque las personas que viven en altura, o sea, han nacido, viven en la altura, su hematocrito es un poco más elevado. ¿Por qué? Porque esa persona que está en la altura, en esa altura hay menos oxígeno, por lo tanto, esa persona necesita más glóbulos rojos. Entonces, el cuerpo mismo produce más glóbulos rojos hasta, digamos, estabilizar el transporte de oxígeno para ese organismo que vive en la altura, ¿no? Este es un promedio, este es un promedio. Generalmente, estos valores normales depende en qué ciudad estés, ¿no? Yo estoy hablando acá en la costa, pero si está en la sierra va a elevar un poquito, un par de porcentajes más, ¿ya? Entonces, en el caso de los varones, se dice que el hematocrito debe ser entre el 42 y el 52%, y en el caso de las mujeres debe ser entre el 37 y 47%, ¿ya? Entre el 37 y 47%. Y si ustedes están viendo acá esta gráfica, ustedes están viendo acá el hematocrito normal, por ejemplo, acá le salió 45%, miren, ve, 10, 20, 30, 40 y está en el medio, ¿no? 45% se dice que el hematocrito está normal, esta persona supuestamente no tiene anemia, porque todavía hay que ver la hemoglobina, ¿ya? Ahora, si está en menos del 40%, de frente decimos, ¿no? Anemia. Y si tiene más del 50%, se dice que tiene policitemia, o sea, un exceso de glóbulos rojos, un exceso de glóbulos rojos.
Pero acá están los valores normales de hematocrito, mira, a diferente edad, ¿no? Yo estoy hablando solamente en los adultos, ya a nivel de la costa. De igual manera, ustedes cuando vean los resultados y le den los valores normales en el lado derecho, eso significa, ¿no? De que eso es para esa ciudad. Si ustedes se van a una ciudad de altura, los valores normales van a variar y no vayan a pensar que están haciendo mal. Lo que pasa que para esa ciudad de altura, no, los valores normales van a variar un poquito, ¿ya? Entonces, van a variar tanto con la edad y van a variar tanto por la altitud. Acá, por ejemplo, tenemos los valores normales para un recién nacido, 3 meses, año, 3 años a 5 años, de 5 a 15 y en los adultos. Ahora, ¿qué cosa es la anemia? La anemia normalmente es cuando hay baja de glóbulos rojos. Esa es la anemia más conocida, ¿no? Como ustedes están viendo acá, esta es una sangre normal, hay una cantidad de glóbulos rojos y si ustedes se dan cuenta en una anemia ha disminuido el número de glóbulos rojos, ¿no? Ahora, también se puede decir cuando estamos hablando sobre la hemoglobina, que ya vamos a hablar dentro de un ratito, si los valores están por debajo de 10 gramos por decilitro, ¿no? Entonces se dice que la persona también tiene anemia, pero eso vamos a ver, es un tipo de anemia hipocrómica, lo vamos a ver dentro de un ratito. Siempre toda anemia, la persona va a estar pálida. Astenia significa que no va a tener ganas de hacer nada, le va a dar sueño, ¿no? Puede tener dolores de cabeza, mareo, el corazón se va a acelerar, taquicardia, ¿no? Y la persona se vuelve irritable, ¿no? O sea, la persona no quiere ni que le hablen, reniega de todo, ¿no? No deja ni que le converse. ¿No? Ahora, las anemias, como le dije, se puede deber a, ¿no? Una anemia aguda por una hemorragia, una pérdida de sangre, y puede ser una anemia crónica, quiere decir que esta persona siempre ya tiene tiempo teniendo anemia, ¿no? Y ese cuando ya tiene varios meses, generalmente más de 6 meses se dice que es crónica, ¿no? Cuando hay tumores, parasitosis, deficiencia de vitaminas, como hemos estado viendo antes, ¿no? Cuando hay deficiencia de hierro, deficiencias enzimáticas, como les dije, ¿no? Lo de antes, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Y también puede tener origen genético. Entonces, también puede haber, ¿no? Exceso de glóbulos rojos denominado policitemia, ¿no? Entonces, acá sería tendríamos que buscar una explicación, porque una persona digamos, tiene demasiado glóbulos rojos, ¿no? Entonces, eso puede deberse, como les dije, ¿no? Por ausencia de oxígeno. Quiere decir que cuando falta oxígeno en el medio ambiente, el cuerpo trata de compensar y captar más oxígeno de lo poco que hay. Y eso, ¿cómo hace? El cuerpo produce mayor cantidad de glóbulos rojos. Entonces, los glóbulos rojos van captando más oxígeno de lo poco que hay en el aire. Entonces, ¿no? Trata de administrar oxígeno a todo el organismo, ¿no? En esos casos, por eso les decía, las personas que viven en altitud generalmente tienen más glóbulos rojos que las personas que vivimos acá en el llano, ¿no? En la costa, ¿no? Por ejemplo, esto nos damos cuenta cuando viajamos a la sierra, nos da el soroche. Duele la cabeza, te da astenia, te da decaimiento, te vuelves pálido, ¿no? Eso es el soroche. ¿Por qué? Te falta oxígeno. Y ustedes se han dado cuenta después de 2, 3 días que están en la altura, ya no empiezan a tener ese desgano, ese dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ha empezado a producir más glóbulos rojos que del poco oxígeno que hay en el aire empieza a captar más y compensa, ¿no? Y te da oxígeno y ahí tu cuerpo se adapta, pues, a la altura. También en los recién nacidos, ¿no? ¿No? Y también, por ejemplo, como en las insuficiencias cardíacas, en el EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Congestiva, perdón, y la policitemias genéticas. O sea, genéticamente hay personas, ¿no? Que, ¿no? Por alguna falla genética, pues, producen más glóbulos rojos de lo normal. Ya. A ver, vamos a ver ahora los otros análisis de sangre que complementan, ¿no? Por ejemplo, tenemos el volumen corpuscular medio, ¿no es cierto? Que hemos dicho que se lee en centolitros. Se dice que el valor normal es entre 80 a 100, ¿no? Y este BCM, el volumen corpuscular medio, es lo que nos da el dato si una persona tiene anemia microcítica, normocítica o macrocítica.
O sea, significa el tamaño de los glóbulos rojos, ¿no? Si tiene menos de 80, se dice que tiene anemia microcítica, o sea, quiere decir que los glóbulos rojos son muy pequeños. Cuando tiene anemia normocítica, quiere decir que las células tienen el tamaño normal, pero el paciente tiene anemia. Por eso nos dan el volumen corpuscular medio. Ahora, cuando tiene más de 100, la anemia macrocítica, ¿no? Les dije que los glóbulos rojos son más grandes de lo normal, pero el paciente tiene todos los problemas de un anémico. Ahora, la otra medida que siempre se da en los hemogramas es el HCM, que es la hemoglobina corpuscular media. O sea, quiere decir la cantidad de hemoglobina que tiene el glóbulo rojo. Se da en picogramos, o sea, quiere decir que es una medida tan pequeñita, un pico es un pequeñito, es bien menos de 1 miligramo, ¿no? Dice que la cantidad de hemoglobina debe ser de 28 a 32 picogramos. Ahora, este de acá, fíjense, esta hemoglobina corpuscular media que mide la cantidad de hemoglobina que hay en los glóbulos rojos, nos da el otro tipo de anemia. Miren, ve. Si es menor de 28, tiene la anemia hipocrómica. Hipo significa baja cantidad de color rojo. O sea, quiere decir que los glóbulos rojos son pálidos, ¿no? O sea, falta hemoglobina. Si sale anemia normocrómica, quiere decir el color es normal. Si el color es normal, entonces quiere decir que hay un problema con los glóbulos rojos. Puede ser el tamaño, ¿no? Por eso con el volumen corpuscular medio se complementan para sacar y nuestra línea y darnos cuenta qué tipo de anemia es. Entonces, de acuerdo a eso, ¿no es cierto? Ya vemos qué medicamento se le da. Como le dije, no todas las anemias requieren sulfato ferroso. Ahora, también puede ser cuando es mayor a 32 picogramos, ¿no es cierto? Anemia hipercrómica. Quiere decir que este glóbulo rojo tiene más, tiene más color de lo normal, o sea, está bien cargado de hemoglobina, ¿no? Está recargado. Ahora, la CHCM, ¿no? La concentración de hemoglobina corpuscular media, lo que da también la coloración del glóbulo rojo, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que lo anterior, ¿ve? Nos dice si hay anemia hipocrómica, normocrómica, hipercrómica. Nos da el mismo resultado, ¿no? Entonces, generalmente esto de acá casi no lo piden. Normalmente piden el BCM y el HCM. Son los dos resultados que nos piden aparte, ¿no? Del recuento de glóbulos rojos. Entonces, para que ustedes vean, el volumen corpuscular medio, miren, ve, cuando el BCM es menor de 80 femtolitros, se dice que la anemia es microcítica. Miren, el glóbulo rojo es pequeñito. Y cuando decimos que es anemia normocítica, el glóbulo rojo tiene el tamaño normal y macrocítica cuando el glóbulo rojo es demasiado grande, ¿no? Acá vamos a ver la concentración media de hemoglobina corpuscular, o sea, la cantidad de hemoglobina que puede tener el glóbulo rojo. Miren, hipocrómica, miren el glóbulo rojo, está del tamaño normal, pero está pálido. Normocrómica, que tiene el color normal, o sea, hay suficiente cantidad de hemoglobina, y el hipercrómica, que está demasiado rojo, está muy cargado de hemoglobina, estos glóbulos rojos. Si ustedes se dan cuenta, acá ya es un resumen que les voy a dar, y esto es bueno para que ustedes se acuerden. Cuando da anemias microcíticas significa, ¿no es cierto?, que los glóbulos rojos son pequeños. Eso puede ocurrir solamente por dos cosas. La anemia ferropénica quiere decir deficiencia de ion ferroso y por las talasemias. Ya recuerde usted, la talasemia es una enfermedad genética que evita que los glóbulos rojos desarrollen, o sea, se quedan glóbulos rojos bebé, o sea, pequeños, ¿no? Eso es la talasemia. ¿Ya? Entonces, la anemia ferropénica ya se entiende que ya es por falta de ion ferroso, ¿no? En la alimentación. Quiere decir que esta es una persona muy eticosa, mucha fritura, mucha papita, mucho arroz, ¿no? No hay fuente de ion ferroso, no le gustan las verduras verdes sobre todo, ¿no? En el cual viene el ion ferroso y el magnesio. Ahora, cuando existen la anemia normocíticas, quiere decir los glóbulos rojos son del tamaño normal, puede deberse a dos problemas. Puede ser hemolítica, significa que los glóbulos rojos se están muriendo, ¿no? O sea, llegan a tener el tamaño normal, pero no llega a su vida. Es como que ustedes debieran de morir a los 80, 85 años, pero se mueren a los 30 años. O sea, se mueren jovencitos, ¿no? Llegaron a desarrollar a su etapa adulta, pero se mueren antes de tiempo.
¿Qué pasaría si toda la humanidad empezáramos a morir entre 25 y 30 años? ¿No es cierto? Y ya me estarías enseñando, profesor. Ya no estaría yo enseñando, ni tú tampoco estarías escuchando. ¿No? Entonces, estas anemias hemolíticas pueden ocurrir, miren, por esferocitosis. ¿No? Recuerden ustedes, citosis significa célula, o sea, se está refiriendo al glóbulo rojo. Si dice esfero, o sea, se vuelve redondito. O sea, tiene el tamaño normal, pero no es como un disco, sino se hincha como un globo, ¿no? Es redondo por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Eso produce también, como les dije, ¿no? Esta enzima hace que la hemoglobina no cargue bien, no mantenga saludable a los glóbulos rojos. Y las células falciformes, quiere decir glóbulos rojos falciformes, que no tienen la forma normal, tienen formas falsas, generalmente en forma de media luna. Y otro tipo de anemias no hemolíticas, quiere decir que los glóbulos rojos, o sea, no llegan, o sea, no tiene nada que ver con la edad, ¿no? Tiene otros orígenes, ¿no? Como por ejemplo las hemorragias por pérdida de sangre o la aplasia. Ya les dije, aplasia significa que la célula madre no está madurando hacia formarse en glóbulos rojos, en glóbulos blancos, en plaquetas. En este caso estamos hablando de los glóbulos rojos, ¿no? Las anemias macrocíticas no pueden ser las megaloblásticas y las no megaloblásticas. En ambos casos crecen, ¿no? Las megaloblásticas generalmente es por deficiencia de vitamina B12, B9, ¿no? El ácido fólico. Las no megaloplásticas, por ejemplo, tienen origen en enfermedades crónicas como el hipotiroidismo, ¿no? Quiere decir que la tiroides no está formando bien su tiroxina, o sea, su hormona, ¿no? La enfermedad hepática, ¿no? O sea, quiere decir que el hígado, ¿no? El hígado está enfermo, entonces a veces no deja desarrollar bien a los glóbulos rojos, a veces lo desarrolla, pero lo desarrolla mal, ¿no? O sea, salen glóbulos rojos enfermos del hígado. Ahora vamos a ver los leucocitos, que son las células blancas que nos defienden. Las células blancas se dividen en dos grandes grupos, los agranulocitos y los granulocitos. Los agranulocitos significa sin granulocitos, o sea, sin granos. Tenemos dos tipos de células blancas que no tienen granitos, ¿no? Son los linfocitos y los monocitos. Y tenemos tres tipos de células que tienen pecas, no son granosos, ¿no? Tienen sus granitos, por eso se le llaman granulocitos, que son los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Y fíjense para que ustedes se acuerden, ¿no? Para que ustedes se acuerden. Los que terminan en cito, son agranulocitos, o sea, no tienen granitos. Y los que terminan en filo son los que tienen granitos, ¿no? Los granulocitos. Para que ustedes se puedan acordar, ¿ya? Terminan en filo, tiene carachitas en la cara. Termina en cito, no tiene carachitas en la cara. Así de simple. Ahora, ¿cuáles son los valores normales que se debe de tener, ¿no? Cuando se hace solamente recuento de leucocitos para ver si el paciente tiene infección, no tiene infección, solamente se pide recuento de leucocitos totales, ¿no? El valor normal debe variar entre 4.500 a 10.000. 4.500 a 10.000. Eso significa que eso debe ser el 100% de glóbulos blancos que tenemos. Pero a veces piden digamos, el análisis seriado o la fórmula leucocitaria. Cuando dicen la fórmula leucocitaria se está refiriendo a los 5 tipos de leucocitos, o sea, los 5 tipos de células blancas que tenemos, ¿no? Los neutrófilos deben estar entre 2.500 y 7.000, los linfocitos entre 1.500 a 4.000, los eosinófilos de 60 a 500, los monocitos de 150 a 900 y los basófilos de 0 a 150. Fíjense ustedes que los neutrófilos están entre 50, ¿no es cierto?, y 70%, los linfocitos entre 20 a 30%, eosinófilos de 1 a 4%, los monocitos de 4 a 9% y los basófilos 0 a 1%. Ahora, cuando uno de ellos se dispara, no, generalmente es porque hay infección bacteriana, por hongo, por parásitos, ¿no? Eso lo vamos a ver en las siguientes láminas. Pero como les vuelvo a repetir, no es necesario que ustedes se aprendan estos números de memoria. No, esto es algo ilógico que nos vamos a aprender todo de memoria, ¿no? Eso va a venir en los resultados
del análisis clínico. Lo único que tenemos que hacer es solamente interpretar, ¿ya? Entonces, vamos a terminar con estos leucocitos. Los leucocitos son los que participan en la defensa del organismo. Eso quiero que ustedes se acuerden, son los glóbulos blancos, ¿ya? Y los leucocitos, estamos hablando de los 5 tipos, todos ellos participan defendiéndonos, ¿no? Contra bacterias, contra virus, hongos y protozoos. Protozoos son los parásitos unicelulares, ¿ya? Ahora, los monocitos son los macrófagos. Esas son las células grandes que van comiéndose así como el Pac-Man, recorren todo nuestro cuerpo para que se puedan comer, ¿no? A todo lo que nos hace daño. Dentro de las células normales que pueden estar alteradas, ¿no? Que puede causar daño, esos macrófagos se los comen, los monocitos. Ahora, las células viejas también se los comen, ¿no? A los protozoos, o sea, los parásitos unicelulares también se los comen, y a los hongos. Y de paso producen, ¿no? Producen anticuerpos. Los neutrófilos, ¿no? Los neutrófilos son los únicos células blancas que son bactericidas. Quiere decir, estos se van y se comen a las bacterias. En cambio, los monocitos van contra virus, hongos y protozoos. Ya, los neutrófilos son los especialistas en bacterias. Y los linfocitos T, que son los que producen los anticuerpos. Existen 2 tipos, los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T son los que producen los mecanismos de inflamación, los mecanismos de antígeno-anticuerpo. Pero los linfocitos B son los que forman anticuerpos de memoria. Quiere decir que los linfocitos B tienen vida larga. Es más, viven junto contigo hasta el día que tú te mueras. Cuando en alguna oportunidad vuelve a entrar esa infección, los linfocitos B despierta a los linfocitos T y se produce anticuerpos, porque ya antes lo ha bloqueado, ¿no? Y de paso le va ordenando y le dice, neutrófilos, si son bacterias, anda, cómete esa bacteria, ¿no? Los linfocitos B son como una especie de chismositos, andan avisando a todos los demás para que se pongan alertas. Ahora, cuando aumenta el número de leucocitos, a eso se le llama leucocitosis. Existe una leucocitosis, quiere decir, va a pasar de 10.000 el recuento de glóbulos blancos o leucocitos también llamados, va a aumentar cuando existe una infección. Miren, ve, por ejemplo, el recuento de glóbulo blanco dice, sale alto cuando hay algún tipo de infección aguda, como los flegmones han puesto acá, pero nosotros lo llamamos como flemones, ¿no? Puede haber abscesos, amigdalitis, erisipelas, neumonías, peritonitis e infecciones sistémicas. Quiere decir que cuando entra cualquier tipo de infección a nuestro cuerpo, inmediatamente va a haber leucocitosis. Entonces los glóbulos blancos se van a elevar. Imagínate que en un análisis en el hemograma sale leucocitos, ¿no? Leucocitos, sale 15.000, 20.000. Está elevado. Nosotros hemos visto que el tope es 10.000. Si sale 15.000, 20.000, significa que hay una infección. Ahora, en este caso, ustedes están viendo una lámina en el cual es una infección visible, pero puede ser una infección que no sea visible, ¿no? Por ejemplo, una infección urinaria no es visible. Y no siempre las infecciones a los riñones traen sintomatología. A veces hay personas que tienen infección como que se han acostumbrado, ¿no? O sea, no sienten ningún malestar. Pero cuando uno le saca análisis de sangre en el hemograma, se ve una leucocitosis. Quiere decir que el número de leucocitos está muy elevado. Entonces uno dice, algo pasa acá, pero este señor está sano, ¿no? Pero algo pasa, este señor tiene infección. Entonces de ahí ya se va detallando qué tipo de infección tiene, se va buscando, ¿no? Pero ya nos está indicando de que hay un ataque. Puede ser bacteria, puede ser virus, puede ser protozoario. Ahora, de ahí al paciente le vamos haciendo otros análisis para ver, pues, dónde está cuando es un paciente asintomático, ¿no? Ahora, se dice que existe leucopenia, ¿no? Cuando los glóbulos blancos han disminuido, ¿no? O sea, quiere decir que está a menos de 4.500, ¿no? Entonces, a eso se llama leucopenia cuando los glóbulos blancos disminuyen. Cuando los glóbulos blancos disminuye, el ser humano se vuelve susceptible a ciertas infecciones que normalmente es bien difícil que nos lo dé. O sea, el cuerpo se defiende muy bien contra estas infecciones, como por ejemplo los bacilos E. coli, ¿no? La Escherichia coli, que es común que cause diarrea y es común que cause infección urinaria en las mujeres, infección a las vías urinarias, ¿no?
¿Por qué las mujeres generalmente no sufren tanto de esa infección? Porque su sistema inmunológico los defiende. Pero cuando su sistema inmunológico baja, fácilmente le da infección urinaria. Por ejemplo, también fácilmente nos da TBC, ¿no? Normalmente, digamos, cuando está bien nuestro sistema inmunológico, la tuberculosis es un poco difícil que desarrolle, ¿no? Generalmente nuestro sistema inmunológico va y lo captura. Entonces también la fiebre tifoidea. Miren, ve, justo las dos enfermedades que están acá, ¿no? Eso es lo que vamos a desarrollar ese día. Ahora, también existen ciertos medicamentos que pueden bajar, ¿no? El número de glóbulos blancos, ¿no? Hay varios antibióticos que ocurre, o sea, que tiene este efecto, como son las sulfas, el famoso sulfametoxazol, los anticonvulsivantes, ¿no es cierto? Algunos antimicóticos, ¿no? Tienen esa propiedad. Como les vuelvo a repetir, siempre y cuando se use por tiempo prolongado, ¿no? Si va a ser un tratamiento normal, corto, no ocurre esto. Ahora ya estamos terminando con el último elemento forme, que son las plaquetas. ¿De qué se encargan las plaquetas? De evitar que nosotros nos desangremos, pues, ¿no? Controla la hemorragia. Las personas que tienen una buena cantidad de plaquetas se hacen un corte, sangran un ratito e inmediatamente para. En cambio, las personas que están bajos de plaqueta, ¿no? Sangran y sangran y sangran y sangran y no hay cuando pare el sangrado, ¿no? Dice que los valores normales deben ir entre 150.000 y 450.000 por milímetro cúbico. Cuando está bajo, o sea, menos de 150.000, miren, ¿ves? Termina en penia, trombocitopenia, ¿no? Ya les dije que las plaquetas son llamados también trombocitos, ¿no? Entonces, trombocitopenia. Y cuando está por encima de 450.000, trombocitosis, ¿no? Trombocitosis. Entonces, si las plaquetas están menos de 150.000, la persona tiene que tener cuidado de hacerse alguna heridita porque va a sangrar. Pero si existe un exceso de plaquetas, al igual que los glóbulos rojos, ¿no? Entonces existe el peligro de que se formen coágulos sanguíneos, ¿no? Y eso puede producir, ¿no? Los famosos derrame, un infarto pulmonar, un infarto cardíaco, ¿ya? Entonces de eso siempre se debe de tener cuidado. Entonces, cuando hay trombocitopenia, entonces acá tenemos una lámina. Miren, este es lo normal. Están viendo, están los glóbulos rojos y las plaquetas. Miren la cantidad. Pero cuando hay trombocitopenia, miren las plaquetas, ¿no? Han disminuido. Y cuando hay exceso de plaquetas, se dice trombocitosis. Y observen ustedes, esto es lo normal, ¿no? Los puntitos blancos, y acá hay un exceso de puntitos blancos, quiere decir la cantidad de plaquetas está muy elevado, ¿no? Entonces, como le dije, eso puede producir coágulos sanguíneos, ¿no? Y eso puede producir infartos cerebral, cardíaco, pulmonar. Listo. Entonces, ¿en qué casos aumentan las plaquetas? Cuando tenemos hemorragia, inmediatamente nuestro cuerpo va a producir más plaquetas. ¿Por qué? Va a querer controlar el sangrado. Cuando hay anemia hemolítica, quiere decir cuando los glóbulos rojos están muriendo antes de tiempo, ¿no? Entonces, la sangre está perdiendo capacidad de coagulación. Recuerden ustedes delante cuando hemos dicho, cuando hay exceso de glóbulos rojos, se coagula la sangre, ¿no? Entonces, de igual manera acá, entonces el cuerpo trata de contrarrestar la falta de glóbulos rojos para que para que no esté, vamos a decir así, para que al menos se coagule, trata de contrarrestar produciendo más plaquetas. Cuando hay casos de anemia ferropénica, quiere decir, ¿no? Falta de sulfato ferroso, ahí también el cuerpo produce más plaquetas. En caso de tuberculosis también produce más plaquetas. ¿Por qué? Ustedes saben que la tuberculosis causa heridas en el pulmón. Por eso el paciente tuberculoso, cuando tose manchas de sangre en la flema. Entonces, las plaquetas tienen que aumentar para evitar el sangrado a nivel pulmonar, ¿ya? Y en trastornos mieloproliferativos. Eso significa, mielo significa en la médula ósea. Quiere decir que hay problemas en la maduración de las células madre, ¿no? Está produciendo demasiado plaquetas. Ahora, puede disminuir el número de plaquetas cuando hay púrpura trombocitopénica, lo que ustedes están viendo acá, ¿no? Cuando está disminuido los glóbulos, perdón, las plaquetas, van a empezar a aparecer estas manchas, como si fueran moretones. ¿Por qué? La sangre llega a traspasar las paredes, ¿no? De los conductos sanguíneos, ¿no? Entonces está formando moretones. Cuando hay leucemia aguda,
cuando hay anemia megaloblástica, que ya lo hemos explicado, y cuando las personas toman demasiada aspirina y la indometacina, ¿no? Las plaquetas están disminuidas porque ustedes saben que la aspirina evita la coagulación sanguínea, entonces evita la formación de plaquetas. Entonces, el valor, ahora hay que ver las plaquetas, se hace el recuento, pero hay un recuento en forma indirecta que se hace si el paciente tiene un factor bueno de coagulación, que se llama el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina se agarra un poquito de sangre, a veces del pabellón de la oreja o de la punta del dedo, no de la yema de los dedos, se saca un poquito de sangre y se pone en la placa y empezamos a medir con el cronómetro. Generalmente en una persona sana esa sangre debe coagular entre 11 y 15 segundos, no antes ni después. Si coagula antes, significa que su factor de coagulación está muy elevada, existe algún problema, ¿no? Y si no coagula en 15 segundos, demora 20, 25, significa que su sangre también tiene problemas para coagular. Quiere decir, no está coagulando dentro del tiempo debido, ¿no? A eso le llaman tiempo de protrombina. Esto es para ver si el paciente, ¿no? A veces está tomando un medicamento, entonces para ver qué tanto le está afectando ese medicamento en el tiempo de coagulación. Más que nada sirve para eso, ¿no? Ese es el tiempo de protrombina, que ya lo hemos visto, para ver si hay algún tipo de problemas, ¿no? En la coagulación sanguínea. A ver, ahora vamos a ver. Este es un análisis, ¿no? Es de un español, lo he jalado del internet, ¿no? Para que ustedes lo vayan viendo, ¿no? Observen ustedes. Por ejemplo, acá tiene el hemograma, es el recuento, ¿no? Es el recuento. Vean, observen. Observen ustedes, glóbulos blancos. Acá le han puesto 8.7K microlitros. Y acá nos ha puesto de 4.0 a 10.0K microlitros. K significa 1000, ¿no? Quiere decir que los glóbulos blancos, este señor tiene, ¿no? 8700. Como nosotros hemos visto de antes, el valor normal era de 4.5, no, 4500 a 10000. Entonces, si tiene 8700, está dentro del rango. Quiere decir que esta persona no tiene nada. Ahora, déjenme decirle algunas cositas, ¿no? En algunos resultados de análisis, cuando algo está mal, escúchenme bien, cuando algo está mal, para que ustedes se den cuenta, no estén revisando uno por uno. En algunos resultados de análisis, a veces en el costado del resultado te ponen la estrellita, así como está acá, ¿no? Porque voy a hacer de cuenta que los glóbulos rojos están mal, ¿ya? Entonces te marcan con una estrellita. Un Significa, asterisco. un asterisco. Te va a decir, este resultado está mal. Eso ya te está informando, ese resultado está mal. Generalmente esta llamativa te ponen cuando no te ponen esto de acá, o sea, los intervalos normales, los valores normales, cuando no te ponen, te marcan, ¿no? Te ponen así, te marcan, ¿no? Por ejemplo, este también, si está mal, te va a marcar con un asterisco. Te puede marcar de esa manera, o si no, también te puede marcar de esta manera. O sea, el resultado, no, te lo pone bien negrito, o sea, se diferencia de los demás. Quiere decir, por ejemplo, este de acá, ¿no? O bien te lo pone de otro color, porque en algunos análisis he visto que lo ponen de otro color, o el color negrito lo acentúa, ¿no? Está bien negrito, o sea, se diferencia de los demás. O sea, cuando tú ves un resultado en el cual te ponen un asterisco al costado, entonces significa que está mal ese resultado. O sea, ese enfermo algo tiene. O si tú ves que lo han remarcado el número, entonces también significa, este señor tiene algo. O sea, tú ya tienes que darte cuenta. Si a pesar de que te han puesto el asterisco, te han puesto el número acentuado, o sea, es más negrito de lo normal, entonces, si a pesar de eso te trae el intervalo normal, o sea, los valores normales, entonces estás facilito. Entonces tú dices, mira, la hemoglobina, ¿no? El volumen acá está, el volumen corpuscular medio, vamos a ver acá, 94.4 fentolitros, yo veo acá es de 80 a 100. Entonces, yo veo acá, si es que no te da ninguna llamada, dicen, ya, está dentro de lo normal, por eso no lo marcó. Pero si está remarcado, tú te fijas ahí, tiene que estar o bien por encima o bien por abajo. Por eso te lo ha remarcado,
¿no? Entonces vamos a ver, si el resultado acá te hubiera salido 13, ¿no es cierto? Entonces tú sabes que está en deficiencia, ¿no? Acá está el 13. Pero si el resultado te hubiera salido, vamos a decir 20, ¿no es cierto? 20 significa que acá, uy, se pasó, está por encima, 20, ¿no? Entonces tú de esa manera, tú te puedes dar cuenta, ¿no es cierto? ¿Qué está ocurriendo? ¿No? En este caso hay por de más, en este caso hay por de menos. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un ejemplito. Por ejemplo, los glóbulos rojos, vamos a decir, a este señor le sale 3.8. Así, 3.8. 3.8. Entonces, yo veo acá o sea, en los valores normales, yo veo, no, mínimo es 4.5 y este tiene 3.8. Entonces, de frente, ¿no? De frente, si se trata de glóbulos rojos, yo digo que tiene anemia. Ahora el asunto es ver cuál de ellos es. Para eso yo tengo que irme al volumen corpuscular medio, ¿no es cierto? Que era el que nos da el tamaño. ¿Se acuerdan o no? Nos daba el tamaño. Vamos a decir que sale 70. 70, pero yo veo que acá va de 80 a 100. Como acá me ha salido 70, entonces el tamaño del glóbulo rojo es más pequeño. Y yo veo que acá está menos en el número de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué significa esto? Ya. Primero, este señor tiene deficiencia en glóbulos rojos, ¿no? Entonces, como está chiquito los glóbulos rojos, entonces yo puedo decir, ya, este de acá puede tener anemia ferropénica. ¿No es cierto? Eso es lo que hemos visto de antes, cuando es pequeño, ¿no? Ferropénica. Entonces ya hasta ahí yo más o menos me estoy dando cuenta. Ahora, ¿cómo voy a confirmar eso? Con el HCM, que me da la coloración. Entonces aquí el resultado me debe salir 25. Entonces si acá me sale 25, entonces, ya, este es el que me da el color. El color me dice que debe ser de 27 a 31 y este tiene 25. Entonces, como el glóbulo rojo es pequeño, el color es bajo y encima todavía el número de glóbulos rojos está bajo, entonces es anemia ferropénica. ¿Se dan cuenta? Pero si hubiera sido lo contrario, miren, vamos a mantener los glóbulos rojos bajos. ¿Ya? La cantidad de hemoglobina, le vamos a poner la hemoglobina le vamos a poner, le vamos a poner 19. Ya, 19. Y el volumen corpuscular medio, el resultado que nos salga 110. 110. Si ustedes se dan cuenta, acá el paciente, por el recuento de glóbulos rojos, tiene anemia. ¿No es cierto? Ahora, si nosotros nos vamos a ver en la hemoglobina, pero la hemoglobina me dice que tiene 19 y está alto, parece contradictorio. ¿No es cierto? Parece contradictorio. Un resultado me dice anemia por falta de células, está muy cargado de hemoglobina. Pero ¿quién es el otro que me va a dar el resultado? El BCM, el volumen corpuscular medio. Si está muy grande, 110, está 110 acá, es una anemia megaloblástica, ¿se acuerdan o no? Y ahí, ¿qué tipo? Ahí ya no necesita sulfato ferroso. ¿Qué es lo que necesita ahí? ¿Se acuerdan? Vitamina B Vitamina B12. ¿Qué y más? proteína. Aparte de la proteína, ¿qué más? ¿Hidroxicobalamina? No, esa es la hidroxicobalamina, ya hemos dicho la 2, B2. Ácido fólico. Ácido fólico, la vitamina B9. ¿Se dan cuenta cómo uno puede ver qué tipo de medicamento se necesita? Y es sencillo, no necesitas hacer más pruebas. Ahora, vamos a suponer que tú te olvidaste, pues, ¿no? Vamos a suponer que tú te olvidaste y este analista clínico es bien malo, no te manda el resultado. O sea, perdón, no te manda los valores normales. Quiere decir que todo esto, ¿no? Todo esto no te mandó. O sea, todo este derecho no está. No está. Si no está, entonces, ¿qué cosa vas a hacer tú? Yo les dije que les voy a enseñar o sea, para que salgan del paso, ¿no? Porque alguien puede venir a preguntarte y tú no le vas a decir, no, yo no sé, anda, vete a otro lado, anda, vete por allá, no le vas a decir, pues no es cierto. Tú tienes que resolverle el problema, ¿no? Porque se entiende que siempre te han dicho doctorita, doctorcito, ¿no? Entonces tú tienes que demostrar ahí. Entonces, ¿cómo se hace? Fácil.
Mírame, ¿sabes lo que van a hacer? Vamos a suponer que no sabemos la hemoglobina, ¿no? El HGB o también el BRC, perdón, la hemoglobina acá. El BRC es el glóbulo rojo. A ver, vamos a ver. La hemoglobina o el hematocrito, ya, el hematocrito, ¿va? Que es más fácil. Vamos a suponer que ustedes no saben cuál es el valor, pero les sale 38, ¿no es cierto? 38. Ojo, ustedes no tienen este lado derecho, ¿ya? El analista clínico no te puso, solamente te ha puesto 38. No, o sea, te ha mandado los resultados, nada más. Entonces, ¿tú qué cosa vas a hacer? Vas a agarrar tu Google. Abran Google, vamos a buscar todos. Abran Google. Estamos en Google. ¿Y qué vamos a buscar? Bueno, pues hematocrito, ¿no? Entonces yo voy a poner buscar, voy a poner ahí valores normales de hematocrito. Hematocrito. Ya está. Valores normales de hematocrito. Ya está. Buscar. Ya está. ¿Les ha salido o no les ha salido? ¿Encontraron o no? Mire, yo ya encontré, ¿ve? Sí, yo también encontré. Ya. Ya. ¿Qué dice ahí? Hombres dice de 40.7 a 50.3, ¿no? O sea, de 40 a 50, lo normal, el promedio. Mujeres de 36 a 44. Vamos a suponer que este análisis es de un varón, ¿ya? Es de un varón. Le salió 38. Le salió 38. El hematocrito. Entonces, ¿el hematocrito está bajo, está dentro del rango o está elevado? Bajo. Está bajo. Entonces, ¿qué cosa hemos dicho de antes? El hematocrito. ¿Qué produce el hematocrito bajo? ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Se acuerdan o no? Falta de plaquetas. No, 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 no. El hematocrito no es falta de plaquetas. ¿Qué cosa mide el hematocrito? Si el paciente tiene anemia o no tiene anemia. ¿Se acuerdan o no? ¿No? Entonces, si me dice que el hombre debe tener de 40 a 50 y el resultado es 38, ¿no es cierto? Quiere decir que está en deficiencia. Deficiencia. Yo ya sé ya, pero vamos a suponer como tu compañera, no sabe si es glóbulo blanco, glóbulo rojo, es plaqueta, no sabe, ¿no? O sea, no se acuerda. Pero es normal, pero yo también me puedo olvidar. Entonces, como yo ya sé que está en deficiencia de hematocrito, ¿no es cierto? No me acuerdo, entonces preguntan a Google. No, no, ponen ahí, ¿por qué hematocrito está bajo? O sea, le hacen la pregunta, ¿no? ¿Por qué? No, ¿por qué hematocrito, ¿no? Hematocrito está bajo? Le hacen la pregunta, ¿no es cierto? Busca, dice, la pérdida reciente de mucha sangre hace que el hematocrito disminuya. Entonces yo me fijo al paciente si tiene alguna herida, ¿no es cierto? Si veo que no tiene herida, pero yo sé que cuando una persona pierde bastante sangre, está con anemia, y yo veo que el paciente no tiene ni un corte, no nada de herida, está andando normal, entonces yo ¿qué le voy a decir? Ah, le faltan glóbulos rojos. Entonces, si el hematocrito está bajo, ¿es por qué? Porque esta persona tiene anemia. ¿Se han dado cuenta cómo uno puede empezar a buscar los datos poquito a poquito y uno empieza a preguntarle a Google? Así como cuando ustedes vienen me preguntan, profesor, ¿puede leerme este análisis clínico? Están viendo ahí el resultado y están viendo el rango. Entonces, fíjense si está por debajo o está por encima. Si está por debajo, preguntan a Google, ¿por qué está bajo tal análisis? Entonces, Google te va a responder, como en este caso. Y si está por encima, ponen ustedes, ¿por qué está elevado este análisis? Y Google te va a responder. Una forma sencilla de darse cuenta cómo nosotros leer, interpretar, ¿no? un análisis clínico. ¿Me han entendido cómo se hace? ¿Me han entendido o no? Sí, sí, profesor. Ahora sí. Ya. Entonces, a ver, primero voy a borrar esto. Vamos a pasar a otro análisis ya de una persona enferma. Acá. Si ustedes observan, acá tenemos, ya, este es un análisis ya tal cual como viene. ¿Eh? Este es un análisis tal cual como viene. Observen ustedes. Acá tenemos los hematíes o recuento de glóbulos rojos.
la hemoglobina, hematocrito, o sea, los tres que tienen que ver con los glóbulos rojos. Luego tenemos el volumen corpuscular medio que me va a dar el tamaño del glóbulo rojo, ¿no es cierto? Y el otro que me va a dar el color. Y acá está el número de plaquetas. Pero vamos a ver, vamos a ver. Si ustedes se dan cuenta acá, normalmente debe venir el resultado. Y acá a la derecha debe venir el rango, los valores normales. Entonces, yo les dije de antes, a veces puede venir un asterisco al costado diciéndole cuál de ellos está mal, ¿no es cierto? Ahora, yo me doy cuenta, no me han puesto asterisco. Yo me he dado cuenta, todos están con el mismo color, no hay ninguno que le han acentuado el color. Pero yo me doy cuenta que a la izquierda me están dando una letra que normalmente no sale. Normalmente no salen los análisis clínicos, ¿no? Si ustedes han visto, por ejemplo, en este resultado, no te han puesto nada. No te he puesto ni L ni nada, ¿no? Ni asterisco, nada. En el medio está el asterisco, que eso ya les voy a explicar por qué está así. Pero si ustedes se dan cuenta, acá no les ha puesto ni asterisco, no les ha puesto nada, ¿no? Ni los números están en negrita, pero sí te han puesto una letra al costado. Entonces, eso significa que estos resultados es un mal resultado. A ver, vamos a ver, la hemoglobina. Miren, la hemoglobina me ha resultado 9,7. Pero ¿cuál es el rango? Según este análisis que hacen, ¿no? Les dije que esto va cambiando de acuerdo al país, de acuerdo a la altura. Acá dice el rango, dice debe ser de 12 a 16. Pero este paciente tiene 9,7, por eso le han puesto L. O sea, te está dando una llamativa diciendo este resultado está mal. Ahora ustedes tienen que decir, ¿esto está bajo o está elevado? ¿Cómo está este 9,7? Está muy bajo, profe. Está bajo. ¿Tiene anemia? Ya, como ustedes, vamos a suponer que ustedes no saben por qué está bajo, entonces ustedes, ¿qué van a hacer? Van a preguntar a Google, ¿no es cierto? Abran Google y ustedes van a preguntar ahí, no, ¿por qué la hemoglobina está bajo? ¿O por qué la hemoglobina sale bajo? Así, ¿no? Entonces ustedes hacen la pregunta, así como ustedes me preguntan, profesor, ¿por qué está así? ¿No? Igualito a Google. Google va a ser tu profesor ahora. Pregunta, ¿por qué la hemoglobina, ¿no es cierto? La hemoglobina baja. Ya está. ¿Por qué la hemoglobina es baja? Entonces, ausencia de ciertas vitaminas o minerales en la alimentación debido a no comer lo suficiente. Niveles bajos de hierro en sangre. Ah, ya, niveles bajos de hierro en sangre. ¿Qué cosa tiene? Anemia. Entonces, ¿cómo vas a corregir ese tipo de anemia? Dándole hierro. ¿No es cierto? Dándole hierro. Ahora, claro, siempre es más la proteína. Ahora, vamos a ver el hematocrito. El hematocrito me dice 28,8 y acá es de 35 a 52, está bajo, ¿no es cierto? O sea, el porcentaje de glóbulos rojos está bajo, ¿no? Entonces acá nosotros decimos que tiene anemia. Entonces, estamos confirmando con la cantidad de hemoglobina. Entonces, ya hemos visto que nos han dado una llamativa y nos está diciendo, hemoglobina está bajo, hematocrito está abajo, ¿no? Ahora, el volumen corpuscular medio, me dicen que de 80 a 99, pero ahí este paciente tiene 69, ¿no? Entonces quiere decir que estos glóbulos rojos tienen el tamaño normal, ¿están pequeñitos o están grandes? El BCM que nos da el tamaño de los glóbulos rojos, acuérdense, nos da el tamaño. Si están menos, los glóbulos rojos están pequeñitos. Si está más, los glóbulos rojos están grandes, o sea, tiene anemia megaloblástica, que es otro tipo de anemia. Pero en este caso está pequeño los glóbulos rojos, y si nosotros nos acordamos las láminas primeras que les dijimos, ¿no? Existe la anemia microcítica, o sea, que los glóbulos rojos son más pequeños de lo normal. ¿Y cuál era el origen? ¿Por qué era así? Porque era anemia ferropénica. ¿Qué le falta? Hierro. Hierro. Ahora, hubiera salido hemoglobina bajo, hematocrito bajo, pero el BCM le salió alto, 100. ¿No es cierto? 100. O sea, los glóbulos rojos están grandes. ¿Qué tipo de anemia es? Megaloblástica. Esa anemia megaloblástica, ¿necesita hierro o no necesita hierro? No. ¿Qué medicamento necesita? Vitamina B12, Ácido fólico. Claro, claro, claro. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué fácil es? No siempre es sulfato ferroso.
¿no? Ahora, el HCM ya es lo que nos da el color, ¿no es cierto? Entonces el color está pálido, pues lógicamente tiene que estar pálido porque la hemoglobina no se nos está confirmando de que falta hemoglobina, ¿no es cierto? Los glóbulos rojos están pequeños y aparte de eso, bueno, en este caso está pequeño, ¿no? Entonces acá la solución, sulfato ferroso, proteínas. Ahora si ustedes quieren, le agregan vitamina C. Ahí está la solución de una anemia. Ya, ahora vamos a ver. En la fórmula leucocitaria, miren a neutrófilos. Me dice acá, de 4,6, ¿no? A 10. O sea, vamos a decir así, de 46 a 100, ¿no? Vamos a agregarle, hay que correr un 46 a 100. Acá me ha salido 70. Está dentro de lo normal. Los neutrófilos está bien. Los linfocitos, miren, le ha puesto la L. Quiere decir que algo está mal con los linfocitos. Entonces voy a ver. Acá, ¿no? Como acá salió en porcentaje, acá tengo que correr un decimal. De 8. Está muy elevado, profesor. No. De 8 a 100. No, estoy corriendo un punto decimal. De 8 a 100. O sea, esta es otra escala. Pues este es el problema. Acá no está sacando en otra escala. Por eso hay que saber convertirlo. A ver. Ahora, vamos a suponer que no está esto. No está esto, ¿ya? Para que no se hagan problemas. Ustedes están viendo, este está en porcentaje y acá está en otras unidades. Ya. Estamos perdidos. ¿Qué les dije yo? ¿Qué cosa tienen que buscar primero cuando no tienen este lado los valores normales y les tienen solamente el resultado? ¿Qué cosa tienen que hacer primero? Entran a Google. Buscar en Google. Ya, vamos a googlear. ¿Qué cosa le vamos a preguntar a Google? Primero, como no sé cuál es el valor normal, primero, ¿qué cosa le voy a preguntar a Google? ¿Cuál es el valor normal de los linfocitos? Claro, a eso es lo que vamos a buscar. Entonces, ponemos ahí, valores normales, ¿ya? Valores normales del linfocito. Del linfocito. Vayan buscando ustedes también, ¿eh? Acá se me... Del linfocito. Del linfocito. ¿Ya está? Normales. Ya está. Neutrófilos. 30% a 60% linfocitos. Ya. 20% a 40% monocitos. 2% a 8% eosinófilos. 1% a 4%. ¿Y los linfocitos? Linfocitos acá está, 20 a 40%. No, es que depende de la escala, cómo esté el laboratorio, ¿no? Ya. Entonces yo tengo acá que es del 20 al 40% los linfocitos. Entonces yo me doy cuenta, linfocitos está 2, está recontrabajo. Está abajo. ¿No? Entonces yo ya sé ya que está abajo. Ahora la pregunta va a ser, ¿qué le vamos a preguntar a Google? ¿Por qué el linfocito está muy bajo? abajo los linfocitos? Ya, pregunte. Ya, pregunte. Tiene linfocitos, linfopenia, tiene un mayor riesgo de sufrir infecciones. En todo el mundo, el principal factor de riesgo para desarrollar linfopenia es la mala nutrición. Infecciones, enfermedades, medicamentos y otros factores también aumentan el riesgo de presentar linfopenia. Me indica que es por la mala nutrición. Ya, pero ¿qué más? Por las infecciones de las enfermedades. Ya, a ver, dice primero mala nutrición, infecciones, por enfermedades, medicamentos y otros factores. ¿Ya? Pero mala nutrición, infecciones, enfermedades, medicamentos. Entonces, tú no puedes decir, ¿sabes qué? Estás malnutrido, tienes infección, tienes enfermedad y estás tomando medicamentos. No le vas a responder de esa manera. ¿No es cierto? Entonces, el paciente si está loco, ya no, me va a decir que me voy a morir de todo. Entonces, tú tienes que observar al paciente. Si lo ves todo flaquito, decaído, pálido, entonces le dices, ¿sabes qué, papito? Tu linfocitos está bajo porque tus defensas están bajo porque estás desnutrido. Tienes que alimentarte un poco mejor. ¿No es cierto? Pero si tú lo ves bien paradito, pero, por ejemplo, presenta fiebre, malestar, ¿no es cierto? Entonces, puede ser por un tipo de infección. Generalmente puede ser por viral, ¿no? Los linfocitos están bajitos. Pero eso se va a corroborar con los leucocitos. ¿Se acuerdan o no? Los leucocitos que son el recuento general de glóbulos blancos. Acá está. ¿No? Si ustedes ven, los leucocitos está dentro de lo normal.
¿no? De 4 a 10, acá está 6,50, está dentro de lo normal. Entonces, este paciente no tiene un problema de infección. Entonces, yo no le puedo decir que es por una infección. Entonces, ¿qué cosa tengo que preguntar? Yo lo veo que está normal. Es decir, ¿tomas algún medicamento? ¿No es cierto? Entonces él te va a decir, no, ¿sabes qué? Yo siempre estoy en tratamiento de antiepiléptico. Ah, ya, ese es el resultado, pero por eso tu linfocito está bajo. O sea, no tiene ningún tipo de infección, porque el que nos va a mandar si hay infección o no son los leucocitos. No, el recuento general. Este es el que nos dice si hay infección o no hay infección. Ahora, acá puede variar uno que otro. Entonces, ustedes ya saben la pregunta que tienen que hacer a Google. Entonces, Google le va a dar 2, 3, 4 alternativas. Entonces, de ese 2, 3, 4 alternativas, tú tienes que mirar, pues, al paciente, ¿no es cierto? Si tú le ves que está todo desnutrido, ya, desnutrición, por eso tus linfocitos están bajos. Pero si tú le ves que está bien en peso, y sus leucocitos están normal, como en este caso, entonces hay otros factores, pues, medicamentos, entonces vemos, ¿no? Entonces tú haces la siguiente pregunta. Si, por ejemplo, te dice, yo tomo antiepilépticos, eso es un decir nomás, ¿no? Entonces tú preguntas, ¿no? ¿Qué antiepiléptico tomas tal? Entonces haces pregunta a Google para estar bien seguro de tu respuesta, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir así, el fenobarbital produce, ¿no es cierto? Linfocitopenia, o sea, en forma general ya, y te va a decir, si produce, te va a decir sí. Ahí entonces la razón. Pero entonces ya tú dices, no, es por los medicamentos que estás bajo. Pues, ¿no? Porque el linfocitopenia es en líneas general, pero acá ya te está diciendo los linfocitos están bajos, ¿no? Linfocitopenia. ¿No? Entonces ahí te dice sí por estos medicamentos y ya tú dices, no, ese por tu esto, no sé, no te preocupes, está bajo sí, pero es por el medicamento que estás tomando. No tienes infección, no tienes nada, ¿no? Entonces el paciente ya se va a ir más tranquilo. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es una forma, ¿no? Como uno puede, digamos, ayudarse de esta famosa herramienta llamado celular, el que te va a salvar de muchos apuros. ¿Me han entendido cómo se busca la respuesta, no es cierto? ¿Me han entendido o no? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Ya está. Ya está. Listo, chicos. Muchas gracias por su atención. Ya saben, pueden seguirme en mi canal de YouTube como el Doctor Alquimista. Van a encontrar muchos datos útiles, ¿no? Para que puedan, digamos, ayudarse en su vida profesional y también vamos a enseñar a ser preparados farmacéuticos, ¿no? Para que ustedes tal vez puedan emprender una nueva empresa, ¿no? En su casa, digamos, preparado para limpieza, preparados cosméticos, ¿no? Que ustedes pueden realizarlo en su casa y puedan comercializar. ¿Ya? Muy bien, chicos, muchas gracias. Nos vemos, nos vemos. Chau, chau, chau.